calles marcadas por el dolor. Mi nombre era sombra sin ningún valor. Pandillas, cadenas, violencia y traición. Un chico perdido buscando razón. Pero la luna me miró al pasar. Su luz en mi sangre empezó a gritar. Mi piel se desgarró, la bestia salió. Y un nuevo destino dentro de mí nació. El miedo no puede detener lo que en mi alma empieza a crecer. Un rugido eterno, un pacto feroz. La luna me guía, escucho su voz. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino aúlla dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Alterados cazan, me quieren cazar. Corporaciones listas para dominar. Pero mi manada conmigo estará. Somos hermanos, nadie nos vencerá. De la familia, de la sangre heredé un linaje oculto que me hace crecer. Soy cazador y presa al mismo tiempo. Mi fuerza y mi alma son mi juramento. El miedo no puede detener lo que en mi alma empieza a crecer. Un rugido eterno, un pacto feroz. La luna me guía, escucho su voz. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino huya dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Garras de plata no me frenarán. Mi espíritu libre nunca callará. Hombre y bestia en un mismo ser. El alfa en la noche vuelve a nacer. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino aúlla dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Fuego en mi sangre, grito inmortal. Rompo cadenas, no hay vuelta atrás. La luna llena me vio renacer. Soy el alfa que lucha hasta el amanecer. Vas a caer, tu te podrás. Pues poca vergas que más de nada amanecer. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino aúlla dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Ya estoy del lobo del destino. Y bajo la luna jamás caeré. Capítulo 118. Una cara familiar. La pelea estaba a punto de comenzar, y el aire se llenó de gritos, vítores y el sonido de las botellas chocando. Algunos levantaban sus vasos con alcohol barato. Otros, más atrevidos, pasaban pequeñas dosis de drogas entre las manos. La mayoría eran menores de edad, pero a nadie parecía importarle. En un lugar como ese, la ley no existía. Solo importaban las apuestas, el dinero y la sangre. A los vendedores no les interesaba quién comprara, solo que las ganancias siguieran subiendo. Sin embargo, no todos los presentes eran simples espectadores. Entre la multitud también se movían miradas calculadoras, tipos y mujeres vestidos con discreción, observando cada detalle. Eran exploradores de bandas mayores, reclutadores que venían a buscar talento nuevo. En esos combates ilegales, los jóvenes más prometedores podían pasar de ser desconocidos a convertirse en soldados de las pandillas más poderosas de Slough. El locutor tomó el micrófono con voz eléctrica y amplificada por los parlantes. «El evento de hoy es especial, damas y caballeros», rugió con entusiasmo. «Esta noche no solo tendremos combates individuales, sino también peleas por equipos». El público rugió.
Algunos comenzaron a silbar, otros a gritar nombres o levantar billetes al aire. «Primero, demos la bienvenida al equipo de Hidden High», continuó el hombre. Esa escuela famosa por no tener líderes, por sus alumnos problemáticos y maestros que ya se dieron por vencidos. Pero eso fue antes de que llegaran estos dos. Desde entonces, la escuela cambió por completo. El locutor levantó la voz hasta casi romperla. «Con ustedes, los Winsdech». El rugido fue ensordecedor. La multitud abrió paso entre sí mientras dos figuras saltaron al escenario con agilidad felina, dando una voltereta sobre los fardos de heno que hacían de muro. Ambos vestían de rojo oscuro, con correas negras cruzando sus brazos y estampados de serpientes en sus hombros. El primero tenía el cabello corto y rojizo, el segundo el cabello largo cayendo sobre la frente. Se movían con una sincronía inquietante. «Oye», exclamó Marie desde las gradas, con los ojos muy abiertos. «Esos son los dos del partido de rugby», reconoció a Renny Len en cuanto los vio. Había escuchado rumores de que podrían aparecer, pero verlo con sus propios ojos la dejó helada. Kyle, a su lado, no parecía sorprendido. «Lo esperaba», dijo con calma. «Esos dos no son estudiantes comunes. Después de lo que le hicieron a nuestro equipo de Bestbridge, los investigué un poco. Créeme, no hay muchos que puedan humillar a toda una escuela como ellos lo hicieron». Marie lo miró con curiosidad. Quería entender más. Kyle se cruzó de brazos, explicando con ese tono despreocupado que usaba incluso cuando hablaba de cosas peligrosas. «¿Recuerdas que filmaron todo el partido? Normalmente eliminan a los mejores jugadores de sus oponentes, pero lo de ellos fue distinto. Lo transmitieron en vivo, como si fuera un espectáculo. Hasta organizaron una red de apuestas mientras los hacían». Marie arqueó las cejas. «¿Estás diciendo que...?» «Sí», asintió Kyle, «que lo hacen por dinero. Y no poco. Tienen miles de seguidores online. Su truco es ofrecer pagos enormes si pierden, lo que hace que la gente apueste en su contra. Luego, por coincidencia, los equipos rivales terminan lesionados antes del gran partido». Marie sintió un escalofrío. «Eso es enfermizo». «Astuto», corrigió Kyle, sonriendo apenas. Pero su suerte cambió cuando cierta pareja los forzó a empatar. Si alguien apostó a un empate ese día, ganó una fortuna. Apostaría lo que sea a que se quedaron furiosos. Y probablemente sus mecenas también. Marie observó el ring, donde los gemelos seguían saludando al público con una arrogancia estudiada. «Entonces no son solo matones», murmuró. «No», dijo Kyle con la voz grave. «Son algo peor». Marie apretó el borde de su asiento. Sabía que Inu y Gary serían sus rivales. Los había visto entrenar, había visto lo que podían hacer, pero incluso así, esos gemelos se movían con una confianza que la inquietaba. Aún así, Kyle parecía seguro. Apostó mucho dinero por ellos. Dinero que, según había mencionado, le había pedido prestado a los underdogs. «Ese chico», pensó Kyle, mirando hacia el ring. «Conozco su situación, y aún así apostó por sí mismo. Puso su propio dinero en la pelea, sin habilidades, sin certezas, pero con algo que pocos tienen, la desesperación. Quiero ver cómo lucha alguien que ya no tiene nada que perder». El locutor interrumpió el silencio con un nuevo grito. «Y ahora, demos la bienvenida a sus oponentes». Por primera vez registrándose oficialmente, debuta la pandilla Los Aulladores. La multitud volvió a gritar. Las luces se movieron de un lado a otro hasta enfocarse en la entrada contraria. Entre el humo que salía de una máquina vieja y el rugido del público, Inu apareció. Su figura era inconfundible. Torso descubierto bajo la chaqueta negra y dorada de los aulladores. Brazos musculosos cubiertos de cicatrices antiguas. Las manos vendadas, igual que siempre. No era nuevo en ese tipo de eventos. Algunos lo reconocieron de inmediato. «¡Es Inu, el guerrero!», gritó alguien desde las gradas. «Finalmente se unió a una banda». «¿Por qué una sin nombre?», preguntó otro. «Podría haber entrado a cualquier pandilla de alto rango». «Tal vez ninguna era suficiente para él», respondió su amigo encogiéndose de hombros. «Quizás se cansó y decidió crear la suya.
Si los aulladores resultan poderosos, ser miembro fundador no suena mal. El público estalló en comentarios, pero el ruido subió de tono cuando Gary apareció detrás de Inu. Vestía la misma chaqueta negra y dorada, pero su entrada fue menos elegante. Tuvo que empujar a un par de fanáticos que bloqueaban el paso. Trepó las pacas de heno torpemente hasta que su cabello verde quedó iluminado por los reflectores. «¡Oye, lo conozco!», gritó uno entre el público. «Ese es el novato que noqueó a Billy Buster». «¿Perro verde? ¿O era Chucho Verde?», preguntó otro, y varios rieron. El murmullo creció. Todos querían ver qué haría ese adolescente flacucho que se había ganado su apodo golpeando a alguien mucho más grande. Pero entre la multitud, dos figuras adultas disfrazadas se quedaron heladas. Uno de ellos, un hombre de mandíbula cuadrada, susurró: «Corrígeme si me equivoco, pero ese chico de cabello verde, ¿no es el mismo que vimos husmeando en la casa de Billy?». Su compañera Sadie asintió con una sonrisa apenas contenida. «Exactamente», susurró. «Te dije que no era solo un curioso». Ambos eran agentes encubiertos, investigando un caso de asesinato relacionado con un alterado. Cuando habían interrogado a Gary semanas atrás, él había fingido ser un estudiante confundido, alguien que simplemente había estado en el lugar equivocado. Ellos lo creyeron, hasta ahora. Sadie se acomodó la chaqueta. La herida de su pierna, una vieja cicatriz que aún no terminaba de sanar, comenzó a arder, como si la sangre misma la alertara de que algo estaba a punto de suceder. Miró el ring, observando cómo Gary saludaba apenas, mientras el público gritaba su apodo entre risas. «No sé por qué», dijo en voz baja, «pero esto se siente bien». Frank, su compañero, asintió. «Si ese chico está aquí, entonces por fin podríamos estar más cerca de resolver este caso». El locutor levantó el brazo y la multitud contuvo el aliento. Las luces se atenuaron. Los reflectores se enfocaron en el centro del ring. Gary y Inu se miraron un instante, un leve asentimiento entre ambos. Era el comienzo del primer combate de los aulladores. Y, aunque ninguno lo sabía aún, esa noche Slago entero recordaría sus nombres. Capítulo 119. No seas tonto. Los dos agentes de Wadros estaban ahí como si fueran parte del público. Pero no lo eran. Estaban encubiertos. Su investigación sobre el estudiante desaparecido y presunto asesino. Alterado, los había traído justo a ese lugar. Una pelea clandestina en medio de un parque, con pandilleros, apostadores y reclutadores mirando como si fuera un festival. La pista que los había llevado hasta ahí venía de un detenido que había confesado que Billy Brunton solía participar en estas peleas bajo el nombre de Billy Buster. El problema era que estos eventos nunca se hacían en el mismo sitio. Cambiaban de lugar cada vez, limpiaban todo y se iban. Había organización, había dinero, había alguien pensando todo esto desde arriba. La policía había ido al último lugar donde Billy había peleado y no había encontrado nada. Como si nunca hubieran estado ahí. Quien fuera que organizaba estas peleas sabía borrar huellas. Tardaron días en que les dieran otra ubicación, y cuando por fin la tuvieron, vinieron esperando encontrar a alguien que conociera a Billy, alguien que pudiera decirles qué hizo el chico el día antes de que sus padres aparecieran muertos. Pero claro, todo eso había que hacerlo sin quemar la tapadera. A nadie ahí le convenía que entrara la policía. Y, aún así, lo más raro fue a quien vieron. Porque ellos ya habían visto a Gary. Lo habían visto cuando fueron a la escuela y revisaron el registro de Bestbridge. Ahí estaba su nombre completo, Gary Demme. Lo entrevistaron, lo olieron, le hicieron preguntas. Gary había dicho que no conocía a Billy, que solo había estado cerca de la casa por curiosidad. Sonó convincente. Sonó como un estudiante metido donde no debía. Así que lo dejaron ir. Y ahora estaba ahí, no solo viendo el evento, sino participando. Sadie lo miró fijamente entre la gente, apretando la mandíbula. No era una coincidencia tan fácil de tragar. Si por casualidad también empieza a pelear, eso ya no es casualidad. Eso sería una conexión directa con Billy, pensó. Si nos le pegamos ahora, va a salir corriendo, murmuró Frank sin apartar la vista del ring. Y peor,
Podríamos espantar al resto. No nos arriesguemos a romper la tapadera. Ya tenemos su escuela. Ya sabemos dónde encontrarlo. Podemos hablar con él ahí, en terreno controlado. Sadie asintió. No porque quisiera esperar, sino porque tenía razón. Ellos eran agentes para casos alterados, no antidisturbios. Su trabajo no era detener a 100 pandilleros en un parque. Si se ponían a atrapar maleantes de bajo nivel, nunca iban a acabar. La policía tendría que encargarse de este tipo de lugares después. Ellos estaban ahí solo por los alterados, solo por la línea de sangre, solo por el caso de Billy. Igual, dijo Sadie, con el ceño fruncido. Ese chico nos mintió. ¿O ocultó algo? Sí, respondió Frank. Y ahora sabemos que no fue un niño curioso. Está metido. Así que cuando hablemos con él, va a tener que contarlo todo. Mientras ellos hablaban, en otra parte del público, Austin sonrió en cuanto vio la chaqueta negra y dorada de Gary. Así que no mintió, pensó. El tipo realmente vino. Y contra esos dos de Hidden High, esto va a estar bueno. Había escuchado hablar de los gemelos de Hidden High, ahora presentados como los Dutch Wins. Tenían fama de jugar sucio, de hacer dinero con apuestas amañadas y de lesionar a los jugadores rivales antes de los partidos. Austin nunca había podido probar su fuerza contra ellos, y ahora iba a ver cómo le iba a ese chico de cabello verde que lo había dejado en ridículo aquella vez. En el fondo no lo decía, pero le picaba el orgullo. Mientras tanto, Gary, parado sobre las pacas de heno y viendo al público gritar, se dio cuenta de algo. Él no era de ese mundo. No era como los demás que estaban ahí por diversión, por violencia o por adrenalina. Él no disfrutaba pelear solo por pelear. Siempre había tenido una razón: proteger a Amy, conseguir dinero para su casa, defender a Tom, cumplir una misión del sistema. Incluso su pelea contra Billy y Stephen había tenido un propósito claro. Pero hoy se estaba metiendo en una pelea pública, con apuestas, con gente mirando, y todo porque a Kyle se le ocurrió debutar la banda. La diferencia era que esta vez sí tenía a alguien al que quería golpear. Frente a él, sobre el ring improvisado, estaban Ren y Len, los gemelos que habían saboteado el partido de rugby y que habían dejado a Tom hecho pedazos. En cuanto lo vieron, lo reconocieron al instante. «Vaya, vaya», se burló Ren con una sonrisa torcida. «No solo nos ponen contra dos debiluchos, sino que también nos dan la oportunidad de vengarnos de Cabeza de Cebolla». Varios se rieron en la multitud. Ren todavía estaba molesto por la cantidad de dinero que habían perdido el día que el partido terminó en empate. De hecho, había querido buscar a Gary y a Blake para hacerlos pagar, pero no había tenido oportunidad. «Hasta ahora. Si crees que soy el mismo de ese partido», respondió Gary con la voz seca, «te vas a llevar una sorpresa». «Esta vez no habrá árbitro que te salve», añadió. «Y no se me ha olvidado lo que le hicieron a mi mejor amigo. Bastardos». Inu, a su lado, no dijo nada, solo levantó los puños. Len tampoco habló. Ellos eran de los que dejaban que los golpes hablaran. Los cuatro tomaron posición. El locutor levantó la mano. «Muy bien, chicos, ya saben las reglas. Nada de armas, nada de alterados, nada de meterse terceros. Los que pierdan, pierden. Prepárense para el rumble». Un gong improvisado. Una tapa metálica golpeada con una vara sonó encima de la música. Justo en ese instante, a Gary le apareció frente a los ojos la ventana del sistema. «Has entrado en un duelo honorable. Mucha gente te está mirando. No hagas el ridículo. Objetivo: gana el combate. Condición: noquea o mata a tus oponentes. Recompensa: 500 puntos de experiencia. Fallo: no obtendrás puntos de experiencia y perderás prestigio ante los marcados». Gary apretó los dientes. 500, murmuró para sí. Eso es más que los dos pandilleros de hoy juntos. Los dos bandilleros de color gris que había atrapado esa mañana apenas le habían dado 20 de experiencia cada uno. Si el sistema le estaba ofreciendo 500 por este combate, significaba que el sistema consideraba a los gemelos como una amenaza real. «Perfecto», pensó Gary.
Justo el tipo de pelea que necesito. Porque sí, su madre seguía en coma. Amy estaba sola en casa. El hospital iba a empezar a cobrar. Kyle había pedido dinero prestado. Y él necesitaba volverse más fuerte. Más fuerte que Demian Greyback. Más fuerte que cualquier pandilla de Slaug. Más fuerte que los alterados que estaban apareciendo de la nada. Y eso no lo iba a lograr evitando peleas. Lo iba a lograr ganándolas. Gary, le había dicho Kyle antes de que subiera. Si ganas esta, la factura del hospital de tu mamá queda pagada por unos meses. Si pierdes, bueno, no pierdas. Recordar eso lo terminó de encender. Frente a él, los gemelos sonreían confiados. Ellos eran los que solían romper a los demás, no al revés. Para ellos, Gary seguía siendo el chucho verde que los había hecho perder apuestas, nada más. Pero esta vez no había árbitro. No había reglas invisibles. No había profesores. No había escuela. Solo había 4 adolescentes que vivían en una ciudad podrida por pandillas y que estaban a punto de demostrarle a Slaug quién quería subir y quién iba a quedarse abajo. Entre la gente, Sadie volvió a hablar sin despegar la vista del ring. Si ese chico pelea bien, entonces tuvo un buen maestro, terminó Frank. O un sistema, dijo Sadie, casi en un susurro. ¿Crees que él también? No lo sé, pero ya es demasiada coincidencia. El mismo día que investigamos a un estudiante alterado, encontramos a este otro que estuvo en la escena y ahora lo vemos pelear en un evento donde reclutan alterados. Algo hay. Frank asintió. Entonces no lo toquemos aquí, dijo. Lo vemos pelear, lo medimos, y mañana lo esperamos en la escuela. Ahí sí no va a tener forma de escapar. Exacto, dijo Sadie. Aquí si lo intentamos detener, todos estos pandilleros van a pensar que somos competencia. Y no vine a enfrentarme contra 100 idiotas en plena noche. En la zona opuesta, Austin cruzó los brazos y sonrió. Va, cabeza verde, murmuró. Enséñame si valió la pena venir. El viento de la noche sopló sobre el campo. Las luces portátiles parpadeaban. El público gritaba nombres al azar. Otros solo querían sangre. Otros querían apostar. Los reclutadores tomaban nota. Los agentes observaban. Y los aulladores, por primera vez, estaban en el centro del escenario. El gong resonó por segunda vez. Los 4 se lanzaron. Capítulo 120. Un experimento. Gary había decidido algo antes incluso de que el gong sonara. No iba a usar corazón cargado desde el inicio. Esa habilidad era su carta trampa, su cambio de ritmo. Lo único que podía darle la explosión necesaria para terminar una pelea en segundos. Si la activaba sin pensar, no aprendería nada. Y hoy quería probarse. En los últimos 2 días, sus estadísticas habían subido mucho. La pelea de la mañana había sido, más que una pelea, una paliza a 2 pandilleros de color. Y por primera vez, desde que obtuvo el sistema, sintió que tenía margen para medir cuánto había crecido sin depender de la luna, sin depender del frenesí, sin depender de ese poder extraño que lo hacía sentir más lobo que humano. Pero había un problema. Esta noche no tenía el poder de la luna. La última vez que se enfrentó a los gemelos había sido distinto, con la luna llena haciendo eco en su sangre, con su cuerpo bombeando más rápido, con corazón cargado encima. Aún así le había costado alcanzarlos. Eran rápidos, demasiado coordinados para ser solo 2 estudiantes con ganas de hacer dinero. Ahora tenía más fuerza, pero menos luna. Si los gemelos siguen siendo igual de veloces que antes, voy a tener que pensar y no solo golpear, se dijo. Apenas sonó el gong, los 2 gemelos se movieron al mismo tiempo, tal como los recordaba, sincronizados, veloces y molestos. ¡Colmillo verde!, gritó Inu, usando el nombre que Kyle les había dicho que usaran en público. Gary no necesitó que se lo repitieran. Dio 2 pasos y puso la espalda contra la de Inu. Así tenían ángulo para ver a los 2 y evitar que los rodearan. La verdad era que no habían entrenado trabajo en equipo casi nada. Su sesión había sido corta y muy básica, y aunque ambos eran buenos peleando, peleaban distinto. Inu era de atrapar, cerrar distancia, forzar cuerpo a cuerpo.
Gary era más de aguantar golpes y lanzar uno bueno cuando veía hueco. No había tiempo para montar combinaciones o señales. Así que habían decidido lo más lógico. Si no podemos pelear como un equipo, los obligamos a pelear uno contra uno. Pero los gemelos no eran tontos. Ren fue el primero en entrar. Se deslizó hacia el costado como si fuera a pasar de largo y lanzó una patada media. Inu levantó el antebrazo y la bloqueó sin problema. No era un golpe pesado. No era un golpe para tumbar. Era un golpe raro. Inu frunció el ceño. ¿Por qué tan flojo? Entonces lo vio. Len no estaba atacando de frente. Estaba colgando del brazo de su hermano. Ren lo había sujetado por la muñeca y estaba usando su propio giro para impulsar a su gemelo. La primera patada había sido solo para equilibrarse. Con el envión, la pierna de Len rodeó a Inu como un látigo y fue directo al costado de Gary. ¡Shh! Gary apenas alcanzó a tensar el abdomen. La patada conectó en seco. Un golpe de costado, rápido, certero. El tipo de patada que en alguien normal habría mandado el aire fuera de los pulmones y lo hubiera dejado a merced de los dos. Pero Gary no se dobló. Le dolió, sí. Le dejó un ardor en las costillas, sí. Pero no cayó. Varios de la multitud abrieron los ojos con sorpresa. Muchos esperaban que el chico del pelo verde volara al primer golpe. Pero no, solo retrocedió medio paso. Apretó los dientes y se mantuvo firme. Jajaja, parece que no fue tan mala idea subir la resistencia. Una estadística alta de resistencia sí sirve. ¿Y yo creyendo que el sistema solo quería verme sufrir más tiempo? Pensó Gary, medio entre dolido y medio satisfecho. Intentó atrapar la pierna de Len antes de que la retirara, pero los gemelos eran igual de resbaladizos que en el partido de rugby. Se soltó en el aire, cayó con gracia y ya estaba listo para otra tentrada. Bien, pensó Inu al ver que Gary no había caído. Entonces puedo dejarte que tanquees golpes, colmillo verde. Yo me concentro en cazar. Con esa idea, Inu se lanzó hacia Ren. Intentó agarrarlo por la cabeza para aplicar una llave, pero el gemelo se echó hacia atrás 1 centímetro, lo justo para que los dedos de Inu no lo alcanzaran. Luego se agachó y desapareció de su frente. Inu giró, listo para soltar una rodilla. Pero Ren no estaba ahí. Estaba detrás de Gary otra vez. ¡Otra vez contra él!, se burló uno de los del público. El puñetazo de Ren vino directo a la cara. Gary alcanzó a cubrirlo. Lo que no vio fue la segunda entrada. Len volvió a atacarlo por el otro lado con otro golpe al cuerpo. —¡Menos 2 HP! —masculló Gary sintiendo el impacto. Se cubrió el costado y recibió del otro lado. —¡Menos 3 HP! Entonces lo entendió. Lo estaban golpeando por turnos. Uno distraía, el otro castigaba. Uno iba alto, el otro iba bajo. Uno amagaba a Inu, el otro entraba por Gary. Era una táctica de golpear y huir. Lo estaban usando como saco de arena con patas. Inu alcanzó a atrapar el aire un par de veces, pero no a los gemelos. Cada vez que él cargaba hacia uno, el otro se separaba y volvían a girar alrededor de Gary. Con razón Kyle te odiaba, par de ratas, pensó Gary, aguantando. Aún así, había algo que estaba funcionando. Su resistencia. Los golpes le sumaban dolor, pero no lo estaban tumbando. Y eso le dio una idea. Si no puedo bloquear todo, mejor dejo de bloquear y me enfoco en mirar. Se enderezó. Dejó de intentar cubrir todas las entradas. Levantó los brazos solo hasta la cara, dejando un pequeño hueco para ver, y empezó a observar. Patada a muslo, golpe al costado, puñetazo recto, patada en giro, cambio de ritmo. Vuelven a separarse, vuelven a entrar. El público empezó a abuchear. ¡Pelea! Solo está parado. ¿Qué clase de debut es este de los aulladores? Mínimo haz algo, cabeza de pasto. Gary los ignoró a todos. No estoy aquí para ustedes. Estoy aquí por mis 500 de experiencia y por Tom. Una patada le quemó el muslo. Otra vez. Otra vez.
Menos 2 de AP. Menos 2 de AP. Menos 3 de AP. La notificación interna del sistema era casi ridícula, pero le estaba dando información. No estaba en peligro real todavía. Podía seguir aguantando. «Eres solo una tortuga ahí parada. Te vamos a tirar igual», gritó Ren, entrando con un puñetazo rápido a la cara. El golpe le giró un poco la cabeza, pero Gary sonrió. Y esa sonrisa, por alguna razón, le dio escalofríos a Ren. «Ustedes», dijo Gary, respirando por la nariz, con los ojos siguiéndolos, «son como ardillas molestas». Desde fuera, Austin cruzó los brazos. «Bien, entonces ese es su plan», pensó. Los gemelos decidieron focusear al de verde porque es el más lento. Sus golpes son fuertes, pero no puede conectarlos. Y como Inu no puede encerrarlos porque están corriendo en círculo, los dos están perdiendo. Mala combinación. Menos mal que no aposté por ellos. Austin estaba tan centrado en la pelea que no notó que alguien se estaba acercando por detrás. Una figura alta, con botas y chaqueta, avanzaba entre la gente sin prisa, como si todo le perteneciera. Muchos la reconocieron y se hicieron a un lado por puro instinto. Raven. El mismo Raven que, hace unas horas, había visto morir al tercer líder de los elefantes grises en manos del Rey Fénix, y que ahora tenía una jeringa en el bolsillo interior de su chaqueta. Parece ser el más interesante de todos los que hay aquí. Y no sabemos exactamente qué hace este suero. Así que voy a probar un poco contigo y ver qué pasa, pensó Raven mientras sacaba la jeringa, cuidando de que nadie de los suyos la viera. En el ring, Inu apretó los dientes. «Vamos, Gary», pensó. «Voy a confiar en ti esta vez». Porque él también había visto lo mismo. Los gemelos eran rápidos, pero no más rápidos que antes. El que había cambiado era Gary. El problema no era la velocidad, era que el de cabello verde no estaba usando corazón cargado. «¿Por qué no lo usa?», pensó Austin mirando. «En el techo era más rápido que eso». La respuesta estaba en la cabeza de Gary. «No voy a quemar mi habilidad hasta que entienda su patrón». Un golpe más. Otro. Otro. El público seguía abucheando, pero Gary ya no estaba haciendo el ridículo. Estaba recopilando datos. Estaba haciendo un experimento. Entre las calles vacías camino, el eco de gritos me sigue el destino. Promesas rotas, heridas que sangran, mi alma recuerda lo que la noche guarda. Un lobo solitario frente al dolor, mi sombra me envuelve, no hay más calor. Pero en la distancia escucho un cantar, la voz de mi manada me hace luchar. Si caigo la luna me volverá a alzar, si pierdo mi sangre sabrá regresar. Las huellas del tiempo no borran la fe, aunque la oscuridad me arrastre otra vez. Bajo la luna lloro en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive en mi piel. Entre cadenas aprendí a resistir, aunque mi alma quiera desistir. Cada cicatriz me enseñó a luchar, aún en la sombra puedo brillar. El viento me habla, susurra mi error, me pide ser fuerte, me pide valor. Los pasos perdidos no volverán, pero mi oído siempre estarán. Si caigo la luna me volverá a alzar, si pierdo mi sangre sabrá regresar. Las huellas del tiempo no borran la fe, aunque la oscuridad me arrastre otra vez. Bajo la luna lloro en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive en mi piel. Bajo la luna lloro en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive
solo si